Sí, buen día. Hoy hablaremos sobre el caso de cómo fue el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Bueno, antes de que nada, hablaremos sobre el artículo 20 constitucional que habla sobre el proceso penal será mm, acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De los principios generales, pues está el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se repare. Eh, También encontramos que están los derechos de toda la persona imputada. Uno de ellos es que asuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Eh, de ahí también tenemos los derechos de la víctima y del ofendido, que también nos dice una de ellas que es recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Bueno, pues eso es lo que en sí nos dice un poco el artículo 20 constitucional. Bueno, pues Joaquín Guzmán lo era, conocido por varios apodos, pero el más conocido es por el Chapo o el Rápido. Fue condenado por un juez federal de distrito a cadena perpetua más de 30 años, efectuándose justo después de la cadena perpetua por ser el líder principal de una empresa. Criminal sistemática, el sindicato de crimen, organizado mexicano conocido como el Cártel de Sinaloa. Un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato. El tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagase 12.6 billones en decomisos. Pues esta cadena y fallos se producen tras una investigación, lo cual condujo a su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos y eventual condena por parte de las investigaciones de seguridad nacional, del Servicio de Inmigración y Control de Estados Unidos. La Administración para el Control de Drogas, que es la DEA, con la asistencia de servicios de alguaciles de Estados Unidos. El juicio de Joaquín Guzmán Loera duró 3 meses. De todos los 10 cargos del pliego acusatorio sustitutivo, incluyendo cargos de narcotráfico, utilizar armas de fuego para apoyar sus delitos relacionados con drogas y participar en una conspiración para cometer lavado de activos. La evidencia en que el juicio estableció que Guzmán Loera era el líder principal del Cártel de Sinaloa, una organización narcotraficante internacional basada en México y responsable de la importación, distribución y grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína en los Estados Unidos. También podemos decir que, bueno, pues Chapo Guzmán contaba con una edad de 62 años. Fue declarado pues culpable el pasado febrero del 2019 de 10 cargos que enfrentaba en su juicio, consideraba el mayor de la historia en Estados Unidos por narcotráfico. Guzmán tuvo oportunidades de dirigirse a la corte y denunció que el confinamiento de Estados Unidos al que él está sometido durante un proceso ha sido una tortura mental, emocional y psicológica las 24 horas del día. Bueno, pues en el juicio la fiscalía presentó desde grabaciones del Chapo negociando cargamentos de drogas hasta 56 testigos en su contra, incluidos ex colaboradores que aceptaron cooperar para reducir sus propias sentencias. Varios de esos testigos brindaron detalles de atroces crímenes cometidos por Guzmán, como asesinatos y torturas.
Pero entre toda la evidencia presentada por el gobierno en el juicio, incluido 56 testigos, decenas de grabaciones e imágenes, sobresalieron algunos testimonios y pruebas que corroboraron entre sí. En una de las llamadas interceptadas por el FBI, que en el año 2011 investigadores de los Estados Unidos ascendieron un tesoro de pruebas contra Guzmán, hasta 200 llamadas telefónicas y mensajes de texto del narco manejando su organización. En varias de esas grabaciones reproducidas en el juzgado se escuchaba al Chapo hablar con personas de su círculo más íntimo sobre negocios de drogas, sobornos, autoridades, violencia, a cómo tratar con los policías y rivales. El Entre de unos decenas de esos testimonios, uno que fue el de uno que le decían el Chupeta, o era conocido como Juan Carlos Ramírez Abadía. Es otro narcotraficante colombiano que fue protagonista del juicio del Chapo, al punto de que eclipsó al célebre mexicano con su testimonio y su rostro desfigurado por las cirugías plásticas. Ramírez, conocido como Chupeta, reconoció haber ordenado unos 150 homicidios y liderado una organización criminal en Colombia, que exportó unas 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, pues más lo que señalaba la acusación del propio. Chupeta pues fue un proveedor de cocaína del Chapo entre 1990 y 2007, cuando la arrestaron en Brasil para ser extraditada a Estados Unidos, donde pertenece en prisión. En los argumentos finales del juicio, la fiscal Andrea indicó que Chupeta envió al cártel de Guzmán 55 toneladas de cocaína entre 2003 y 2005. Para apoyar esto, Andrea citó los libros de contabilidad que Chupeta llevaba personalmente y presentó a la corte los cargamentos de la cocaína enviados al cártel llamaba Juanitas, y al Chapo lo identificaba como las letras CHA. Pues bueno, el delito principal para el Chapo, a pesar de pues homicidios, secuestros, era por el liderar el cártel de Sinaloa, que bajo su mandato, según la fiscalía, generó unos 14 millones de dólares. La acusación reunió cientos de miles de pruebas. Las sesiones fueron seguidas por una veintena de periodistas internacionales y estuvieron rodeados de fuertes medidas de seguridad, incluido la Corte del Puente de Brooklyn. En cada traslado y el encierro del narco es una diminuta celda dentro del juzgado, la vista en la que se conocerá la sentencia definitiva. Bueno, pues entre los 12 miembros del jurado, racialmente diversa, la mayoría afroamericanos, hay 8 mujeres y al menos un par habla y entiende español. La selección, que incluye 6 suplentes, se realizó en 3 días entre 40 individuos, un total de 74 candidatos. Su identidad se ha mantenido pues en secreto para su seguridad. Caras aparecen en borrones en los dibujos. Entre los candidatos que no fueron seleccionados, un imitador de Michael Jackson, el dueño de una tienda que sirve bocadillos llamado Chapo, 2 mujeres que expresaron su temor a sufrir represalias, otro se declaró seguidora de series de narcos y un individuo que llegó a pedir a un guardia que le consiguiera un autógrafo del narcotraficante. Soy un poco fan. Bueno, pues todo esto pues llevó una serie de etapas. Pues la primera fue pues una detención, cuando Guzmán fue detenido en varias ocasiones, siendo la más significativa en enero de 2017, tras haber escapado del penal de un penal en 2015. De ahí pues fue la extradición de enero del 2017, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos más graves. Pues tercero serían las acusaciones de Estados Unidos. Cuarto sería su juicio, que comenzó en el 2018 en Nueva York. Durante el proceso se presentaron numerosas pruebas, testimonios de testigos, incluyendo colaboradores del cártel del Sinaloa. Y por último pues fue también la sentencia. En el 2019 pues fue
declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua, más de 30 años adicionales, además de una multa de 12.600 millones de dólares. Y por último, pues apelaciones. Tras la sentencia, su defensa presentó apelaciones argumentando irregularidades durante su juicio, aunque estas han sido desestimadas en gran parte. En evidencia, pues la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo testimonios de, como ya le había dicho, de exmiembros del cártel, grabaciones y documentos que demostraban la magnitud de las operaciones. De testigos, pues ya también como más de 50 testigos fueron llamados para declarar, también como ex colaboradores. La defensa, que intentó desacreditar a los testigos y argumentar que Guzmán era un chivo expiatorio, culpando a otras por los crímenes del cártel, también alegaron que no se le dio un juicio justo debido a la cobertura mediática. El veredicto pues fue el 12 de febrero del 2019. El jurado encontró a Guzmán culpable de todos los cargos. La sentencia, pues ya como lo había dicho, en el 2019. Bueno, pues todo esto pues nos habla de cómo fue sentenciado Joaquín Guzmán Loera. Pues fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Pues esto todo tiene que ver a los cargos que se le imputaron, ya que pues fue mucho como homicidios, tráfico de drogas, secuestros, y siento que no se le dio un juicio digno, sino lo trataron como un terrorista. Entonces, pues estas fueron las etapas que marcaron pues el juicio de Guzmán. En sí, pues tuvo un proceso acá en México, pero el verdadero, porque pues en sí se habla mucho que pues acá en México, cuando estuvo encerrado, no tuvo juicio, fue cerrado derechito, no tuvo tiempo de tener un juicio. ¿Por qué? Porque pues como todo estaba comprado, pues no tenían como para qué defenderse si estaba todo comprado. Y las 2 veces que se escapó, fue con ayuda del gobierno, entonces pues no podía como tener un juicio. En cambio, cuando lo extraditaron en el 2018, pues Estados Unidos se encargó de hacerle un juicio, en el que le digo que pues no fue el mejor, ya que pues fue tratado como una persona normal.